Un saludo a los estudiantes del curso de Constitución Política de Colombia. En la sesión de hoy vamos a abordar los derechos civiles y políticos en las categorías de los derechos de garantías y los derechos políticos propiamente dichos. Vamos a comenzar con la primera clase, los de garantía, e iniciaremos con el derecho de petición, artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, y para quienes quieran profundizar pueden leer la Ley 1755 del año 2015. Bien, comencemos. Por medio del derecho de petición, todas las personas pueden elevar solicitudes respetuosas a las autoridades públicas y también a los particulares que ejercen funciones públicas o sobre los cuales existe una relación de subordinación o indefensión. Por ejemplo, el trabajador frente a la empresa donde labora, si es particular, no importa, hay una especial relación de sujeción o subordinación. Lo mismo frente a las EPS privadas, las entidades prestadoras de salud, frente a escuelas, universidades privadas, colegios, etc. Bien, el objetivo entonces cuando se eleva un derecho de petición es que se obtenga una respuesta clara, congruente y de fondo sobre el asunto que se pone a consideración de la autoridad competente. Entonces, para recapitular, por medio del derecho de petición, las personas elevan solicitudes respetuosas a las autoridades o a los particulares que ejercen funciones públicas o sobre los cuales hay una relación de subordinación o sujeción, con el fin de que el destinatario del derecho de petición resuelva de fondo el asunto que se le pone en consideración. Bien, vamos a estudiar las 4 clases de derecho de petición. Aquí nos va a quedar mucho más claro el asunto del cual estamos considerando. Tenemos derecho de petición en interés general, en interés particular, derecho de petición de información y consulta. Ahí están las 4 clases de derecho de petición. La petición en interés general es aquella que, como su nombre lo indica, pone de presente un asunto de interés colectivo o de interés de un grupo plural de personas. Por ejemplo, en el caso de que se eleve una solicitud a un alcalde municipal y al secretario de Medio Ambiente para que le realicen mantenimiento a una vía pública, una carretera que está llena de huecos, en la cual se han presentado múltiples accidentes de tránsito. Esa sería una petición en interés general, que se realice la visita, inspección y demás y el mantenimiento al que hubiere lugar. Entonces, proseguimos. También existe el derecho de petición en interés particular. En este caso, se solicita a la autoridad que se pronuncie sobre un asunto que solo le concierne al peticionario. Es decir, la cuestión que se somete a estudio en un derecho de petición en interés particular es una solicitud de carácter personal e individual que solo afecta al solicitante. Por ejemplo, si una persona tiene un comparendo en tránsito y solicita que se le revise porque ya en criterio de la persona esa multa prescribió, o sea, pasó el tiempo que tenía la autoridad de tránsito para cobrarla y no lo hizo, pues en ese caso entonces la petición de la que estamos hablando es de interés particular, porque solamente le interesa puntualmente al ciudadano que está promoviendo la petición y por tanto, pues indudablemente está dentro de esta segunda categoría de los derechos de petición que acabamos de mencionar. Una revisión de un crédito, por ejemplo, que un crédito hipotecario o de libre inversión, la persona observa que no tiene claridad sobre las cuotas que se le han cobrado, puede elevar esa solicitud ante la entidad bancaria de que se trate, por supuesto. Ahora, el término para resolver el derecho de petición de interés general
y el derecho de petición de interés particular es el mismo. Son 15 días hábiles. 15 días hábiles. Y vamos aquí a hacer una distinción muy importante. Una cosa es hábiles y otra es calendario. Cuando hablábamos del habeas corpus decíamos que el término eran 36 horas calendario. Y por ese motivo en las horas calendario contaban las de sábados, domingos, festivos y cualquier hora del día. En el caso del derecho de petición es otra categoría de términos. Decimos que los 15 días son hábiles. Esto quiere decir que no cuentan los domingos, los festivos y en las entidades que normalmente pues no laboran el sábado no se cuenta. Para ser puntuales, normalmente solo se cuentan los días de lunes a viernes, exceptuando los festivos. Entonces, una aclaración importante aquí. 15 días no son 2 semanas. 15 días hábiles no son 2 semanas. Hagan la cuenta, examinen cuánto les da a partir del día de hoy de la clase un término de 15 días hábiles. Bien, vamos a proseguir con el derecho de petición de información, la tercera categoría. Bien, por medio del derecho de petición de información, se le solicita al destinatario que presente al solicitante un documento que hace parte ya de sus archivos, de la documentación que ya obra dentro de las carpetas que tiene la entidad a la cual se le está solicitando o a la cual se le está elevando esa petición. Lo único que tendría que hacer la autoridad es extractar el documento y presentárselo al ciudadano. Por eso se llama derecho de petición de información. ¿Sí? Simplemente se está solicitando un documento o un dato con el cual ya la entidad cuenta. Si ustedes pueden observar, en las clases de peticiones anteriores, interés general o interés particular, la autoridad tiene que resolver puntualmente una situación, sea interviniendo con el mantenimiento del parque, sea examinando el extracto bancario del usuario del servicio financiero que está inconforme, o sea, en el ejemplo del caso de tránsito, examinando si el comparendo todavía se puede cobrar o no. Entonces, en esos casos hay que desplegar una actuación. En el derecho de petición de información, no, lo único que debe hacer la autoridad es suministrar el documento que se le está solicitando. Bien, para esta clase de derecho de petición, el término es de 10 días hábiles. 10 días hábiles, volvemos a insistir en la diferencia entre calendario y hábiles. Por favor, en las respuestas a los talleres y a los apuntes siempre especifiquen si el periodo de tiempo del que están hablando, horas o días, es días hábiles o calendario. Siempre háganlo, por favor. Para esta y para otras asignaturas que ustedes van a ver que son también de contenido legal, sea en este semestre o más adelante. Bien, continuamos. Ejemplos de derecho de petición de información. Si una persona necesita copia de su historia clínica, la solicita a la EPS. Si necesita el historial de las semanas cotizadas, se la solicita a la entidad de pensiones, cotizadas a pensión, a su entidad de pensiones. Si necesita un duplicado de su registro de notas, de lo que sea, simplemente datos o información que ya obra en los archivos de la entidad. Las actas, por ejemplo, las actas de reunión de un consejo municipal, de una alcaldía, etcétera, también son parte del derecho de petición de información. Aquí es donde subrayamos el carácter político que tiene este derecho y la eficacia que tiene como mecanismo de control social. Solicitar presupuestos, por ejemplo, la ejecución, los informes de cómo se ha llevado a cabo una contratación pública y cómo se ha venido cumpliendo el objetivo de ese contrato, por supuesto. Entonces, este es el derecho de petición de información. Hay unos casos en los que la autoridad destinataria del derecho de petición de información puede decir que no suministra el documento porque tiene reserva
vamos a hacer una mención muy breve de ello. Por ejemplo, si se trata de información sensible o datos personales de terceras personas. Si alguien quiere pedir información bancaria o del estado de salud, etcétera, de otra persona, del vecino, del tío, del sobrino, y no acredita cuál es el interés para solicitarlo, ni presenta un poder, entonces ahí muy seguramente la autoridad se lo va a negar. Distinto es el caso de que la persona familiar ya falleció y alega que tiene vocación para sucederlo, o sea, que va a adelantar el proceso de herencia de ese ciudadano pues causante ya fallecido, y por lo tanto está solicitando esa información. Entonces, ese sería uno de los casos de excepción de reserva. Otros eventos en los cuales se puede invocar reserva es cuando el documento es de seguridad pública o cuando compromete las inversiones económicas de alto interés estratégico de la nación. Entonces, la información sobre los movimientos estratégicos de algunas entidades de Colombia en la bolsa de valores, algunas inversiones estratégicas que hacen estas entidades que también son de carácter público, pues probablemente no la van a mostrar por la reserva, por supuesto. Y en materia de orden público, pues uno no puede preguntarle al ejército que por favor le informe cuál va a ser el próximo operativo militar que va a adelantar, o a la policía que nos informe cuáles son las comunas que va a allanar para buscar estupefacientes. Es información que no se va a suministrar porque es de inteligencia y es de seguridad pública, compromete la seguridad. Entonces, esas son las excepciones a la reserva. Si al ciudadano le responden así, podrá insistir por medio del mecanismo legal. Así es como se llama ese recurso, insistencia, y ya la autoridad determinará si se lo concede o se lo niega el documento que está solicitando. En todos los casos, tanto en este derecho de petición de información como en las demás clases de derecho de petición, si la persona no está conforme con lo que se le ha contestado, puede presentar perfectamente una acción de tutela. Bien, pasemos ahora a la cuarta clase de derecho de petición. Es la consulta. Consulta. Por medio de la consulta se le solicita a la autoridad destinataria que emita un concepto sobre la manera como se interpreta o se aplica una normatividad en un caso concreto, un reglamento, una circular que la persona pues necesita o considera que es necesario que se ofrezca una aclaración o una explicación sobre ello. Esto se usa mucho en el tema tributario para los que ven esta clase de asuntos, para que la DIAN explique cómo se aplica o no un beneficio, una exención que está en una reforma tributaria o en una ley de financiamiento, como es el caso de la última. En caso de que haya dudas sobre cómo se debe aplicar, se puede elevar la consulta ante la autoridad competente. En materia, por ejemplo, institucional, en la universidad, sobre cómo se debe aplicar una norma sobre estímulos a favor de estudiantes. Es el caso, por ejemplo, ahora de los deportistas, que pues evidentemente no pueden desempeñar su función. Una de las opciones que podría hacer es elevar un derecho de petición de consulta para que se aclare cómo se interpretaría esa norma ahora en esta situación de excepción. Entonces, para eso es la petición de consulta, para obtener una aclaración sobre cómo se interpreta o cómo se aplica una normatividad. Y son muy importantes. Algunos que están en el programa de contaduría van a encontrar que con mucha frecuencia van a estar consultando conceptos de la DIAN o del Ministerio de Hacienda. Bien, para esta cuarta clase de derechos de petición hay un término de 30 días hábiles. Y volvemos a insistir, 30 días hábiles no son un mes, no son un mes. ¿Por qué? Por los motivos que ya mencionamos. Porque no se cuentan aquí los días festivos, ni domingos, ni los sábados en caso de que la entidad no labore ese día. Normalmente el sábado no se cuenta, vuelvo a insistir. Bien, aquí entonces tenemos ya las 4 clases del derecho de petición. Para sus apuntes les voy a solicitar que por favor escribamos allí qué es el derecho de petición,
cuáles son las 4 clases de derecho de petición, un breve concepto de cada una de ellas, el término para responder cada una de esas 4 clases y vamos a formular un ejemplo de cada una. Entonces, concepto de derecho de petición, clases de derecho de petición, explicando el concepto de cada clase, término para responder cada una de las 4 clases del derecho de petición y por último vamos a formular un ejemplo libre y concreto como ya lo hemos hecho en las sesiones anteriores. Bien, continuaremos en los próximos videos. Muchas gracias.